Hola, buenos días, me escuchan, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Uy, ¿a qué se debe tanta tristeza? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Buenos días, qué alegría volvernos a reencontrar, en verdad. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos Buenos en el días, segundo profesora. semana. ¿Cómo está? Buenos días. Segundo fin de semana de lo que es este mes de enero, casi mitad ya de lo que es este mes de enero. De acá solamente nos quedan 2 fines de semana más y pues con eso se nos terminó prácticamente este segundo año de secundaria. Ya para ustedes el tiempo pasa volando. Vamos para adelante, que nada nos detenga. Vamos a culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces yo creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Nuestros bimestres, las clases son solamente de un mes. Dentro de ella, las dos primeras o los dos primeros fines de semana más bien, hablamos de lo que son los temas del curso de matemática y los siguientes 2 fines de semana que nos quedan, pues hablamos de los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy ya estaríamos culminando lo que es matemática y los siguientes fines de semana que nos quedan de este mes de enero pues vamos a estar hablando de los temas del curso de razonamiento matemático, ¿sí? Por eso es que siempre la sugerencia es que ustedes cuenten con su módulo también para que puedan llevar la secuencia de lo que hacemos. Muy bien, entonces, como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Imagínense en tan corto tiempo, con todas las facilidades, pues yo creo que no hay otro lugar mejor. Entonces, invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, a nuestra última clase ya de lo que concierne al curso de matemática. Entonces, la sugerencia, vuelvo a repetir, de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual, quizás algunos lo tienen en el celular, quizás algunos lo tienen en la laptop, en la computadora, o quizás algunos pues lo tienen impreso. Pero el objetivo es que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman si se puede visualizar para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, Miss. Sí se ve, gracias. Muy bien, entonces, ya sabemos que a estas horas, por este bimestre, los domingos de 8 a 9 de la mañana, tenemos una cita con el curso más bonito, que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los polinomios. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, yo encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces, la semana pasada, la clase pasada, nosotros iniciamos este tercer y último bimestre de este segundo año de secundaria, hablando de lo que eran las expresiones algebraicas. Dentro de lo que eran las expresiones algebraicas, dijimos que se llaman expresiones algebraicas porque estas están conformadas de números y letras. Números y letras. Cuando nosotros encontramos números y letras, en primer lugar, eso le corresponde a lo que es el tema, como su propio nombre lo dice, algebraicas, a lo que es la rama del álgebra. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones de lo que vienen a ser números y letras, en primer lugar, para poder, por decir, sumar, para poder restar, la clase pasada hablamos de lo que vienen a ser los monomios, monomio uno solo. Para nosotros poder sumar o para nosotros poder restar, pues nos debíamos acordar de una palabrita muy hermosa
que era la palabra semejante. ¿Y a qué se refiere con semejante? Bueno, nuestro tema semejante es cuando van a tener las mismas variables. ¿Y qué son las variables? Son las letras que le acompañan a nuestros números, ¿cierto? Eso nosotros hablamos la clase pasada. Nuestro tema del día de hoy son los polinomios. Cuando nosotros teníamos un solo término, eso era monomio. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos más de un término? Es decir, podemos tener 2, podemos tener 3, 4, 5, 6, etcétera, según el ejercicio que nosotros encontremos ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos 2 términos, quizás en algunos casos, en algunos textos, lo llaman binomio, binomio de 2. Cuando tenemos 3 términos, lo llaman trinomio, porque tiene 3 términos. Pero a veces está recordándonos por separado, binomio, trinomio, entonces se me puede olvidar. Entonces, para nosotros no poder tener ninguna confusión, si nosotros tenemos un solo término, eso es un monomio. Pero si nosotros tenemos 2 a más, eso es un polinomio. Polinomio, poli de varios. Entonces dice, ¿qué es un polinomio? En matemáticas se denomina polinomio a la suma de varios monomios, porque recuerden que cuando me hablan de monomios, monomios es uno solo. Entonces, ¿qué es un polinomio? Varios monomios, llamados términos del polinomio. Es una expresión algebraica constituida por un número finito de variables y constantes, utilizando solamente operaciones de adición, sustracción, multiplicación y la potenciación, con exponentes de números naturales. Por decir acá nosotros tenemos un polinomio. Tenemos un ejemplo. ¿Por qué es un polinomio? Pues porque está formado por 3 términos. Tiene 3 términos. X al cuadrado es un término, menos 4x es otro término y más 7 es otro término. Entonces, esto es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene 3 términos. Si solamente hubiésemos tenido x al cuadrado, esto es un monomio, uno solo. O si solamente hubiésemos tenido menos 4x, esto es un monomio. Pero como nosotros tenemos 3 términos, esto ya es un polinomio, porque tiene más de un término. Cuando nosotros hablamos de los polinomios, la clase pasada hablamos de los monomios, ya estábamos viendo las operaciones, hicimos la suma, hicimos la resta, la multiplicación, la división con monomios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos polinomios? Es similar, pero hay que agregar algunas cosas más. En primer lugar, ya sabemos polinomios son aquellos que tienen más de 2 términos a más o más de un término. Igual, vamos a hacer las operaciones básicas con lo que son polinomios. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir polinomios. Polinomios, varios términos. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser la suma, vamos a empezar por la primera operación, la suma. Fíjense lo que dice acá, reducción de términos semejantes. Dice para nosotros poder sumar, lo que debemos hacer es reducir términos semejantes. Solamente tenemos una característica de que debemos reducir lo que vienen a ser los términos semejantes. Y quizás por ahí se nos ha olvidado qué viene a ser término semejante. 2 términos, dice 2 términos son términos semejantes si tienen las mismas variables y cada uno de estas variables tiene el mismo exponente. Acá tenemos un ejemplo, 3x al cuadrado y 5x al cuadrado. Estos son semejantes. ¿Por qué? Porque tiene el x al cuadrado el 3 y también tiene el x al cuadrado el 5. Porque tienen la misma parte literal. La clase pasada, cuando nosotros trabajamos con lo que eran los monomios, yo les decía, si yo tengo 3 manzanas, pues yo puedo sumar, pero cuando me dan más manzanas, si me dicen 3 manzanas más 2 manzanas, yo digo, bueno, ahora tengo 5 manzanas. Pero ¿qué pasa si tú tuvieses 3 manzanas y por acá te dan por decir, no sé, te dan 3 panes, manzanas y los panes? Entonces tú dices, ¿no? Pero ¿yo qué hago?
Si yo tengo manzanas y por acá me das panes, pues sigue siendo las 3 manzanas y los 3 panes. Tú no puedes reducir ahí. Sigue siendo lo mismo. Pero si tú tienes manzanas y a ti te dan manzanas, acá sí tú puedes decir, en total yo tengo 5 manzanas. Hemos reducido la expresión. Cuando nosotros hablamos de términos semejantes, debemos entender que 2 o más términos son semejantes cuando tienen esto igual, la variable y los exponentes. Mis variables son m, mis exponentes ya saben, por ahí quizás muchos no lo visualizamos y pensamos que está el 0, no está el 0. El exponente que le acompaña a una variable cuando no se le ve, eso es el 1. Eso es el 1. Entonces tenemos 3m elevado a la 1 más 2m elevado a la 1. Entonces digo, bueno, mm igual, 1 igual. Por lo tanto, esos son semejantes. ¿Qué pasa por ahí? Nosotros tuviésemos 3x al cuadrado. Me dicen más, por decir, 5x. Podré reducir, algunos dicen, algunos se emocionan rápidamente y dicen, mira, tengo X y tengo X, son semejantes, pero no solamente basta comparar las variables, sino que también tenemos que comparar los exponentes. Acá tiene 2 y acá tiene 1. Y el 2 y el 1 son cosas totalmente diferentes. Por ende, estos dos no son semejantes. No son semejantes. Pero tiene la misma letra, es decir, la misma variable, sí, pero no tiene los mismos exponentes. Porque para que sea semejante, tiene que ser la misma variable y los mismos exponentes. Entonces, a eso se refiere. Lo que vienen a ser términos semejantes. Vamos a empezar con la primera operación que viene a ser la suma. Dice, para nosotros poder sumar, deben ser términos semejantes. Claro. Si a ti te dan 3 pancitos más 3 pancitos, tú dices, en total tengo 6 pancitos. O a ti te dan 10 manzanas más 4 manzanas, tú dices, bueno, yo puedo sumar, ahora tengo 14 manzanas. ¿Cierto? Entonces, para nosotros poder sumar, la palabra clave, semejante. Si a ti te dan 8 manzanas y te piden sumar 4 manzanas, tú dices, bueno, 8 y 4, ahora yo lo que tengo son 12 manzanas. Pero si a ti te dicen, por decir, 8 manzanas y por acá te dan 4 caramelos, por decir, ¿qué haces con las manzanas con los caramelos? Algo que a las manzanas lo acaramelas, ¿verdad? Pero no estamos en eso. 8 manzanas más 4 caramelos, tú no puedes hacer absolutamente nada. Quedó ahí la operación. Entonces, para que tú puedas reducir, deben ser términos semejantes. Eso es en la suma. Para que sumes expresiones algebraicas, para que tú sumes polinomios, estos deben ser términos semejantes. Y cuando digo semejante, la misma variable y los mismos exponentes. Si por ahí cambia el exponente, ya no es. Basta con que en algo se diferencie, ya no es semejante. Vamos con la segunda operación, que viene a ser la resta. La resta. Si ustedes se fijan, en la resta tenemos 2 cosas ya va aumentando la cosa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, dicen los signos. El procedimiento, un signo de agrupación. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la reducción de términos semejantes. También en la resta nos hablan de términos semejantes, pero nos agregaron algo más, los signos. Los signos. Porque a veces cuando nosotros trabajamos expresiones algebraicas, no siempre nos van a dar cantidades positivas. No siempre te van a dar cantidades positivas. O no siempre te van a dar, de restar un número más grande que un número más pequeño. Imagínate por ahí a ti te dicen, de 8 manzanas, quiero que te comas 4 manzanas. Ah, pues tú dices, bueno, de 8 me como 4, todavía me sobró 4. 4 manzanas me quedan. O por ahí si te dicen, por decir, de 12 panes, cómete 5 panes. Bueno, tú dices 12 menos 5, esto es 7. 7 panes. Entonces puedes reducir. Puedes reducir. Pero ¿qué pasa si a ti te dicen
menos 12 panes, por decir, menos 5 panes. Menos 12 panes, menos 5 panes. Entonces, acá lo que tenemos que aplicar también ya son las leyes de signo. Son los signos. Nosotros sabemos, porque hemos estudiado ya lo que vienen a ser leyes de signo, que los signos iguales se suman. Entonces decimos el 12 negativo, el 5 negativo, a los números se van a sumar. 2 y 5, 17. 17 panes. Pero como ambos son negativos, tu resultado será menos 17. Es como si a ti te dijeran, si a ti te están dando 5 manzanas, o más bien te dan un plato y te dicen, ahí están 5 manzanas. Pero tú dices, ¿cómo? El plato está vacío, ¿dónde están las 5 manzanas? Y te dicen, quiero que te comas 3 manzanas de ahí. Pero tú dices, caramba, ¿qué es lo que voy a comer si no hay nada? Si tú me dijiste, acá hay 5 manzanas y me estás diciendo que me coma 3 manzanas. Entonces, como no hay nada, más bien lo que tú me debes, eso es contra. Lo que tú me debes son 8 manzanas. Porque tú me dijiste que acá hay 5. Tú me dijiste que me coma 3, que acá hay 3 entonces. Entonces, como no hay nada en ambos, lo que tú más bien me debes son las 8 manzanas. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Para que tú puedas obtener el 8 menos 4, para que puedas obtener 4, también estás aplicando leyes de signo. ¿Pero cómo? Claro. Tú debes entender, la clase pasada hemos estudiado que toda expresión algebraica está formado de términos algebraicos. Y todo término algebraico lo que tiene en primer lugar es su signo. Es su signo. Pero yo no le veo signo al 8. Claro, tú tienes que ponerte unos ojitos matemáticos y su signo es el más. Signos diferentes se restan. 8 menos 4 es 4 y se pone el signo del mayor, que vendría a ser más. Pero como el más se sobreentiende como el más, ya no es necesario ponerlo, entonces solamente se pone así, sin signo. Aparentemente está sin signo. Aparentemente. Pero no, eso no es cierto. Porque esas cantidades tienen su signo y sus signos son positivos. Entonces estamos aplicando leyes de signos. Signos diferentes se restan signo del mayor. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. ¿Y qué hubiese pasado? Me dicen menos 8 por decir más 4m. Más 4m. Lo mismo. Signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor. Menos 4m. Menos 4m. Entonces, dentro de lo que es la resta, ya agrega algo más. Aparte de que sean semejantes, debemos tener en cuenta nuestros signos. Nuestros signos. Hay muchos estudiantes, imagínense si yo tuviera por decir menos 7x por decir menos 7x más 2x. Muchos estudiantes se emocionan y dicen, bueno, son semejantes. Claro, son semejantes. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Ponen menos 7 más 2, 9x, menos 9x, resultado, dicen, cosa que es incorrecta. Porque para que tú puedas resolver esto, lo primero que tienes que fijarte es, descubriste que son semejantes, entonces puedo reducir. Lo siguiente que tienes que fijarte es los signos de cada uno. Y tú sabes que los signos diferentes se van a restar. 7 menos 2 es 5. X en este caso, y se pone el signo del número mayor, menos 5x. Esto es el resultado correcto, no el de acá. A veces nos emocionamos, bajamos el menos y 7 más 2, 9x. Resultado 9x, cosa que es incorrecta. Es incorrecto, porque los signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor, siempre. Estamos entonces de esa manera, nosotros vamos a sumar y vamos a restar. Por ahí, si usted llega en este tema, a veces nosotros en matemática estamos acostumbrados, por decir, a trabajar y a obtener un solo resultado. ¿Cierto? Siempre estamos acostumbrados a que nuestra respuesta pueda ser una sola letra. Una sola letra. Pero ¿qué pasa? A mí me dan por decir reducir esta expresión algebraica. Reduce esa expresión. Pues bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar si hay semejante o no hay semejante. 7m
Bueno, acá tengo semejante, 4P y 2P. Voy a sumar, 2 más 4 es 6P, más el 3A. 3A. ¿Qué puedo hacer ahí? Absolutamente nada. Manzanas, panes, abejas. Manzanas, panes, abejas. ¿Qué hago con la manzana, los panes y las abejas? Nada. No puedes hacer nada, por lo tanto, eso ya sería a que en matemáticas solamente nos salga un número por resultado. Y hay muchos que dicen, bueno, acá 6 y 7, 13, 14, 15, 16 lo pondrían. MPA. Eso es la respuesta, cosa que es incorrecta. Manzanas, panes y abejas tú no puedes juntarlos, son cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, terminó la operación. Terminó la operación. Entonces, en este tema no solamente vas a obtener de resultado un número, puedes obtener bastantes números, varios términos. Entonces, no te preocupes por ello. Mientras no sean semejantes, ya no puedes reducir. Pero si son semejantes, puedes reducir. Puedes sumar y puedes restar. Porque para sumar y restar, como tenemos acá, como vemos acá, para sumar y para restar, tenemos términos semejantes. Términos semejantes. En la suma y en la resta. Ahí están los términos semejantes. Pero, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente operación, que viene a ser la multiplicación. Vamos a multiplicar. Multiplicación. Fíjense, para la multiplicación ya tenemos más cosas que tener en cuenta. Más cosas que tener en cuenta. ¿Y qué son estas cosas? Tenemos 3 cosas que tener en cuenta. Lo primero que vamos a tener en cuenta, dice, es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nosotros lo hemos estudiado, quizás los que vienen desde el primer año de secundaria, lo hemos estudiado en el primer bimestre, matemática, propiedades de la multiplicación. Y una de las propiedades de la multiplicación es la propiedad distributiva. ¿Y a qué se refiere? Distributiva, como su propio nombre lo dice, distributiva. ¿Qué es distributiva? Distribuir. ¿Y qué es distribuir? A repartir. Eso es distributiva. Distribuir, distribuye, te dicen, distribuye estos panes a tus hermanos. O vamos a distribuir esta cantidad de dinero en casa. Vas a repartir. ¿Cierto? Eso es distribuir, repartir. Y algunos dicen, pero ¿cómo se va a repartir a un número? Entonces ahí lo vamos a separar de pedacitos, vamos a cortarlo. ¿Qué hacemos con el número? No, estamos en la multiplicación. Mi número se va a distribuir, pero haciendo la operación justamente de la multiplicación. Por decir, si yo tengo 7 más 5. Nosotros debemos entender algo, que cuando nosotros estamos en este tema, más que todo en este tema, sabemos que vamos a trabajar con variables, con letras. Imagínate si a mí me ponen, si yo tengo por acá 3x por 4x. Uy, yo digo, esta x para mí es una variable. Yo lo puedo confundir, me puedo confundir con una variable. Entonces, en la multiplicación, casi no vamos a encontrar este símbolo de la multiplicación porque te puedes confundir. La matemática está hecha para que tú no te confundas, para que no puedas tener ninguna dificultad. Entonces te dicen, no, tú te puedes confundir. Tú la X lo puedes confundir con el por. Entonces, para que eso no suceda, en este tema vamos a tratar de ponerlo la multiplicación de 2 formas. Una de las formas puede ser un puntito y la otra de las formas va a ser el paréntesis, que con esto tú en tu cabecita debes entender que es multiplicación. Un puntito o el paréntesis, eso es multiplicación. Eso es la multiplicación. Entonces te dan este ejercicio y lo que te dicen es resolver. Pero quiero que me resuelvas, te dicen, aplicando la propiedad distributiva. Distributiva.
¿Y qué es distributiva? Distribuir. Tú sabes que los paréntesis significan multiplicación. Y quizás muchos de ustedes dicen, pero profesora, si los paréntesis significan multiplicación, 4 por 7 más 5. Desarrollo 4 por 7, 28, 28 más 5, ¿cuánto es? 29, 30, 31, 32, 33. Eso es respuesta. ¿Sabes por qué te ponen los paréntesis? Porque a ti te dicen que el 4 no solamente quieres que se multiplique con el 7, sino que el 4 también se va a multiplicar con el 5. Ahí es donde entra la propiedad distributiva. Primero es el 4 por 7, más luego viene el 4 por 5. 4 por 5. Si tú te das cuenta, el 4 se está distribuyendo. Si tú tuvieses más números, se sigue distribuyendo. 4 por 7 tenemos 28, más 4 por 5, 20. 8 más 20, 48. La respuesta es 48. Fíjate, cosa totalmente diferente. Entonces, eso es la propiedad distributiva. Multiplicas, es correcto. Pero recuerda que nosotros estamos trabajando con variables. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen a mí, 7x, multiplícalo por 2m más 3y. Más 3y. Entonces yo te pregunto, ¿manzanas más yo puedes sumar? No puedo sumar. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, a esto es donde nosotros tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Profesora, pero no son semejantes. Ojo, en la multiplicación en ningún momento hay la palabra semejante. En ningún momento encontramos la palabra semejante. Para la multiplicación no hay la palabra semejante. Y si no aparece acá la palabra semejante, quiere decir que en la multiplicación no importa si sean semejantes o no sean semejantes, porque para sumar y para restar, acá sí, fíjense, términos semejantes. Pero en la multiplicación no. Voy a aplicar la propiedad distributiva, voy a aplicar leyes de exponentes y vamos a aplicar las leyes de los signos, pero en ningún momento me mencionan la palabra semejante. Entonces, ¿puedo multiplicar? Claro que sí, puedes multiplicar. Ya sabes la propiedad distributiva que se va a distribuir. ¿A qué se refiere con lo que son la propiedad? A ver, ¿qué cosas más tenemos en la leyes de exponentes? Teoría de exponentes, leyes de exponentes. Leyes de exponentes se refieren cuando nosotros hablamos de lo que es la potenciación. Dentro de lo que era la potenciación, nosotros hablamos de algunas propiedades. Y esta propiedad era cuando nosotros tenemos términos semejantes. ¿Qué pasa si yo tengo x al cuadrado por x a la quinta? Bases iguales y se están multiplicando. ¿Qué me dice leyes de exponentes? Si tú tienes tus bases iguales y estos se están multiplicando, tú pones una sola. Y lo que vas a hacer para que no se resientan es sumar esos exponentes, 2 más 5. Entonces, tu resultado acá sería 2 elevado a la 7. ¿Qué pasa por ahí? A ti te dicen 2 a la 30, multiplicado por 2 a la 60, multiplicado por 2, y te piden reducir. Entonces, tú dices, bueno, estos son teoría de exponentes. Es la propiedad de la potenciación. Esto es punto por. Como tengo bases iguales, pongo una sola base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Para que no se resientan, los vas a sumar. Más en el otro no hay nada. Mentira. Ahí está el 1. Entonces lo que tendríamos acá, 60 más 30, 90 más 1, el resultado sería 2 elevado a la 91. Vamos a aplicar lo mismo.
Vamos con este ejemplo. En primer lugar, no son semejantes, pero eso no importa. Vamos a multiplicar los números. Voy a cambiarlo, esta letra acá, para que puedan darse cuenta a qué se refiere con lo que son las propiedades. Le voy a poner X por decir a la quinta acá. Entonces vamos a aplicar, en primer lugar, la propiedad distributiva. 7 por 2, 14. Uy, acá tengo X y acá tengo M. Como no son semejantes, ponlos. XM. Más distributiva. 7 por 3. Tú sabes que 7 por 3 es 21. ¿Cómo son las variables? ¿Iguales o diferentes? Uy, son iguales. Pones una sola y vamos a aplicarlo de acá. Pongo la misma variable y ¿qué pasa con los exponentes? Para que no se resientan, súmalos. Pero no hay nada acá. Mentira, ahí está el 1. 1 más 5. 14. X por M más 21. X elevado a la 6. ¿Puedo reducir? Ya no, porque has llegado a una suma. Y para que tú sumes, deben ser términos semejantes, cosa que no lo son. Entonces, ahí estoy aplicando lo que son las leyes de exponentes. Si yo tengo bases iguales, es decir, tengo variables iguales, pongo la misma letra y sumo los exponentes. Y si no son iguales, cópialos tal como están, porque en tu resultado debe aparecer todas tus variables. Eso sí. ¿Estamos? ¿Qué pasa por ahí? Me dicen por decir reducir. Por acá tengo 6m, por decir, elevado a la 10, más, acá tengo 3, por decir, m, multiplicado por 2a elevado a la quinta, multiplicado, lo voy a sumar, más 4m, por decir, elevado a la 9. Me piden reducir. Ah, muy bien, tú dices. Sería un pecado que tú quieras sumar estos dos. Pecado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos respetar la jerarquía de operaciones combinadas. Primero, la multiplicación, la propiedad distributiva. 6m elevado a la 10 más, voy a multiplicar, 3 por 2 es 6. MA no se repiten, entonces cópialo tal y como está. Más propiedad distributiva, 3 por 4, eso es 12. M, ¿se repite M? Sí, ahora sí se repite M. Entonces pones una sola y súmalo. Recuerda, aquí está la unidad, 1 más 9. Entonces lo que tú tendrías es 6M elevado a la 10 más 6M A elevado a la 5 más 12M, 1 más 9 elevado a la 10. Entonces, como has llegado a una suma, ahora lo que tú tienes que buscar es, ¿hay semejantes? M a la 10, M a la 10. Uy, puedes reducir. 12 más 6, eso es 18M elevado a la 10, más 6M a la 5. Por lo tanto, ya no puedo trabajar y eso sería nuestro resultado. Entonces, hasta ahí ya sabemos la propiedad distributiva, ya sabemos leyes de exponente. Misma letra, se pone una sola y sumamos exponentes. Pero nos falta algo más en la multiplicación, porque acá, dentro de lo que son las características o dentro de lo que nos dice para nosotros poder multiplicar, tenemos tres cosas. Nos faltan las leyes de los signos. ¿Qué leyes de signos? También nosotros ya lo hemos estudiado. Ya hemos estudiado las leyes de signo de la multiplicación. Dijimos, por algo son leyes. Nosotros como personas, como seres humanos, tenemos leyes y las personas que incumplen estas leyes, pues el final es malo para estas personas, ¿cierto? Terminan en un lugar que no debería ser. Aquellas personas que incumplen las leyes. Y obviamente, los signos tienen sus leyes. Si nosotros resolvemos los ejercicios sin hacer cumplir estas leyes, por lo que nosotros vamos a obtener son resultados incorrectos. Son resultados incorrectos. Porque no solamente cuando nosotros resolvemos problemas nos van a dar cantidades positivas. No siempre. No siempre. También nos pueden
hablar o nos pueden dar ejercicios con lo que son los valores negativos. Imagínate, a ti te dicen menos 3x a la quinta, multiplícalo menos 8x por decir al cuadrado más 5y al cubo. Resuélveme. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Si ahora el 3 ya no es positivo. Bueno, cuando era positivo acá, fácil, hacíamos una multiplicación normal, pero ahora mi cantidad es negativa. Entonces, cuando tú tienes números o estás en este tema, lo primero que tienes que fijarte son tus signos. Son tus signos. Y acá vamos a recordar las leyes de signo de la multiplicación. La multiplicación nos dice solo dos cosas para la multiplicación. Cuando tú aprendiste la tabla, te dijeron 2 por 4, ¿cuánto es? Y tú rápidamente respondiste 2 por 4 es 8. ¿Cierto? Tú dijiste 2 por 4 es 8. Te preguntaron la tabla 5 por 7, ¿cuánto es? Tú rápidamente dijiste, bueno, 5 por 7 es 35. En ningún momento a ti te mencionaron los signos, en ningún momento. Pero ahí estabas aplicando leyes de signo. ¿Pero cómo así? Claro, porque tu 2 es positivo, tu 4 es positivo y obvio microbio que el 8 va a ser positivo. Más por más es más. Pero como es más, ya no es necesario que te nombren, ya no es necesario ponerlo el más, porque el más se sobreentiende. ¿Y qué hubiese pasado si a ti te dicen menos 2 por menos 4? Uy, acá es donde viene el dilema de muchos. Entonces la multiplicación te dice, cuando tus signos son iguales, tu resultado va a ser simplemente positivo. 2 por 4, 8. ¿Igual al más por más? Sí. Cuando tus signos son iguales, más por más o menos por menos, tu respuesta va a ser positiva. Pero, ¿qué pasa si tus signos hubiesen sido diferentes? Menos 2 multiplicado por más 4. Menos por más es menos, 2 por 4 es 8. ¿Y qué hubiese pasado si el 2 fuera el positivo y el 4 fuera el negativo? Más por menos es menos y 2 por 4, 8. En la multiplicación solo hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Y cuando tus signos son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. Hay que diferenciar de la resta. En la resta los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. En la multiplicación no se pone el signo del mayor. Signos iguales positivos y signos diferentes negativos. No importa quién sea mayor, quién sea menor en los signos. Entonces, aplicando esa ley, vamos a resolver acá. Primero, multiplicas tus signos. Menos por menos, menos por menos es más. 3 por 8 es 24. ¿Se repiten las letras? Sí, se repiten las letras. Pones uno solo. Y para que no se resientan, los vas a sumar sus exponentes. Distributiva. Primero signos. Menos por más, eso es menos. 3 por 5, eso es 15. ¿Se repite variables, letras? No. Entonces mantienen su exponente. Tu resultado final sería 24. Te olvidaste del más. Se sobreentiende el más. Menos 15x elevado a la 5, y elevado a la 3. Has llegado a una resta. Y para restar, sí deben ser semejantes. Y como no son semejantes, terminó la operación. Fíjense, en un solo ejercicio, estamos aplicando la propiedad distributiva. Estamos aplicando teoría de exponentes cuando tenemos bases iguales. Estamos aplicando las leyes de los signos. Por eso en la multiplicación hay que tener en cuenta estas tres cosas. Propiedad distributiva, leyes de exponente y las leyes de los signos. Eso hay que tenerlos bastante presente en la multiplicación. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, sumamos, de esa manera, restamos polinomios, de esa manera, multiplicamos polinomios y nos falta la última operación que viene a ser la división. División. Vamos a dividir polinomios.
Para nosotros poder dividir, dice, polinomios, vamos a ver qué cosas debemos tener en cuenta. Lo primero es el algoritmo de la división. Lo segundo son las leyes de exponentes. Y lo tercero son las leyes de los signos. En ningún momento tampoco me mencionan términos semejantes. Tampoco en la división está términos semejantes. Términos semejantes solamente hay que tenerlo en cuenta para sumar y restar. Sumar y restar. Mas no para multiplicar, tampoco para dividir. ¿A qué se refiere con el algoritmo? Vamos por partes. ¿A qué se refiere con el algoritmo de la división? Voy a trabajar solamente con cantidades numéricas en primer lugar. Imagínense por ahí, a mí me piden dividir. ¿Cuánto es 7 entre 3? 7 entre 3. Me piden dividir 7 entre 3. Entonces lo que nosotros decimos, ¿verdad? Buscamos acá 3 multiplicado por cuánto me da 7 o cerca 7. Y si yo multiplico 3 por 3 es 9, se pasó. 3 por 2 es 6, el que más se acerca. 3 por 2 es 6. 3 por 2 es 6. Y a 7 le falta 1. ¿Cierto? 3 por 2 es 6. Y le falta 1 para 7. Entonces, ¿cómo saber si eso es correcto? Entonces acá es donde vamos a emplear o vamos a aplicar lo que es el algoritmo de la división. El algoritmo de la división, en otras palabras, es la forma de comprobar una división. Nosotros debemos entender que el 7 es el dividendo, el 3 es el divisor, el 2 es cociente y R es residuo. El algoritmo nos dice lo siguiente. El dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente y a esto lo sumamos el residuo. A eso lo sumamos el residuo. Pero ¿cómo así? Es la forma de comprobar una división. Para mí mi dividendo es 7. El 7 debe ser igual. Divisor, mi divisor es 3, multiplicado por el cociente que es 2 y sumado más el residuo que es 1. 3 por 2 te da 6, 6 más 1 es 7. Y efectivamente 7 es igual a 7. Por lo tanto, nuestra división es correcta. Es correcta. Ese es el algoritmo. Si a ti te piden dividir, por decir, vamos con nuestro tema, lo que son expresiones algebraicas. Si a nosotros nos piden dividir, por decir, 15x a la 5, te piden dividir entre 3x al cuadrado. Te piden hacer la división. Entonces, a ver, vamos a ponerle entre otro número. Otro número vamos a poner. Le voy a poner entre 8, por decir, para que no me dé una división exacta. Me piden dividir entre 8. Entonces, lo que voy a aplicar acá es, digo, 8 por cuánto te da 15 o cerca 15. Entonces decimos, bueno, 8 por 2 es 16, se pasó. 8 por 2 es 16 y se pasó, entonces debe ser 8 por 1. 8 por 1 es 8. Para que no se confundan, lo voy a traer a restar acá. 8 por 1 es 8. Y acá lo que tendríamos es 8x al cuadrado. ¿Cierto? Tendríamos eso. 8x al cuadrado. Pero entonces no solamente es el 1, porque sería 8x al cuadrado y cuando nosotros hacemos la división, esto tiene que restar. Entonces, para nosotros restar, deben ser términos semejantes. No puede ser al cuadrado. No puede ser al cuadrado. Entonces acá, si nosotros ya tenemos cuadrado, ¿cuánto le falta para 5? Lo que le falta es a la 3. A la 3. 1 por 8 es 8. X al cuadrado por X al cubo, recuerden, multiplicación se pone la misma X y restamos. Perdón, sumamos exponentes. 2 más 3, eso es 5. Y ahora sí. ¿Son semejantes? Sí son semejantes. Puedo restar. 15 menos 8, esto es 7, X a la quinta.
7x a la quinta. Entonces, de esa manera, nosotros podemos dividir. Podemos dividir. ¿Cómo comprobamos? Algoritmo. 8x al cuadrado multiplicado por un x al cubo sumado más 7x elevado a la quinta nos tiene que dar 15x elevado a la 5. 8 por 1, 8. X al cuadrado por x, pones una sola x y sumas 2 más 3. Y a esto lo sumas más 7x a la quinta. Más 7x a la quinta. Tendríamos 8x a la quinta más 7x a la quinta. 8 y 7, eso te da 15x a la quinta. Y efectivamente, ahí está, lo que tenemos ahí. Entonces, ese es el algoritmo de la división. La forma de poder comprobar una división. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Dice en la división. En la división debemos tener en cuenta las leyes de exponentes. Leyes de exponentes. ¿Y a qué se refiere con leyes de exponentes? ¿A qué se refiere con lo que son las leyes de exponentes? Las leyes de exponentes son cuando nosotros, en la multiplicación, por decir, cuando encontrábamos letras iguales, sumábamos los exponentes. ¿Pero qué te dice en la división? En la división te dice, cuando tú tienes cantidades, tus cantidades son iguales, pero esta vez se están dividiendo, por decir 2 a la 10 entre 2 a la 8, porque una de las formas de poder denotar la división, ojo, es con una rayita, y mayormente es la forma de división que nosotros vamos a emplear acá. A veces cuando nosotros nos hablan de división, nuestra cabeza solamente está en este símbolo, ¿cierto? Cosa que no es así. La forma de denotar división también es con los 2 puntitos nada más. 2 puntitos es división, 1 puntito es multiplicación. O quizás a mí me dan 2 números por decir A entre B. Lo puedo denotar con una rayita en diagonal. O quizás tengo 2 números y puedo denotarlo con una rayita en forma horizontal, A entre B. ¿Cierto? O caso contrario, la división, que también conocemos de esta manera. Cualquiera de ellas es una forma de representar una división. Pero mayormente nosotros vamos a emplear esta forma de división acá. Entonces, ¿qué me dice leyes de exponente? Cuando tú tienes la misma base, los mismos números, vas a poner una sola. En la multiplicación tú sumabas, sí. En la división ahora los vas a restar, 10 menos 8. Y tú sabes que 10 menos 8, eso es 2. Y 2 al cuadrado, ese resultado incluso es más cortito, es 4. Entonces, esos son lo que vienen a ser leyes de exponente. Que cuando nosotros tenemos la misma letra, ¿qué pasa por ahí? A ti te dan por decir 12x elevado a la 20. M al cuadrado. Entre 6 por decir x a la 10. Nada más. Me piden resolver. Entonces lo que tú vas a hacer es, en primer lugar, los signos. Signos, como son positivos, positivos, no hay problema. Ahora, las cantidades numéricas que son llamados coeficientes, 12 entre 6, esto es 2. Tengo letras iguales si tienes letras iguales. Entonces, pones una sola y pones el 20. El de abajo va a pasar a restar, menos 10. M se repite M, no se repite M, entonces mantiene su exponente. Por lo tanto, el resultado de acá sería 2x elevado a la 10, M elevado al cuadrado. Y esto ya es nuestra respuesta final. Ya es nuestra respuesta final. Entonces, cuando nosotros tenemos ahora variables iguales, ponemos una sola y el exponente de abajo siempre va a pasar con signo cambiado. ¿Pero cómo así con signo cambiado? Claro, siempre el exponente de abajo al momento de pasar arriba cambia de signo. ¿Pero a qué se refiere? Imagínate, nosotros tenemos 8x elevado por decir a la 12. Por acá tengo y a la 5, entre, tengo el 4, por acá tengo x a la menos 2, por acá tengo y por decir a la 2. Me piden dividir. Bueno, son positivos, no hay problema. 8 entre 4, esos 2, primero sus coeficientes, dividimos las cantidades numéricas. ¿Se repite el x? Sí se repite. Entonces vamos a restar. Vamos a restar. Uy, pero el de abajo es negativo. Al momento de subir va a cambiar de signo. Vamos a sumar.
Y, 5. Uy, también se repite. El de abajo es positivo, va a subir con signo cambiado. Entonces nuestro resultado final sería 2x elevado a la 14 y y elevado a la 5 menos 2, que es 3. Y al cubo. Y de esa manera nosotros resolvemos nuestro ejercicio. Entonces, ya sabemos lo que son el algoritmo. Si queremos comprobar, pues vamos a multiplicar nada más. 4 por 2, 8. Tenemos acá signos iguales, ponemos la misma base, se restan 14 menos 2, eso es 12. Y, 3 más 2, eso es 5. Entonces, el algoritmo es la forma de poder comprobar. Ya sabemos. Ya sabemos aplicar lo que vienen a ser teoría de exponentes. Si tienes la misma variable, ojo, el exponente de abajo siempre pasa cambiado de signo. Si es más, pasa con menos. Si es menos, pasa con más. Y nos falta lo que son leyes de signo. Leyes de signo. Cuando nosotros dividimos cantidades positivas, te dicen 6 entre 3, tú sabes que esto es 2. Porque esto es más y esto es más. ¿Cierto? Te dicen más 6 dividido entre más 3. Más entre más es más. Seis entre 3 es 2. ¿Qué pasa si el 6 hubiese sido positivo y el 3 hubiese sido el negativo? Más entre menos es menos y 6 entre 3 es 2. ¿Qué pasa si el 6 hubiese sido negativo y el 3 hubiese sido positivo? Menos entre más es menos y 6 entre 3 es 2. Es similar a la multiplicación. Cuando tus signos son iguales, tu respuesta va a ser positiva. Y cuando tus signos son diferentes, tu respuesta va a ser negativa. No importa el mayor, el menor, no, el mayor y el menor solamente se tiene en cuenta en la resta, no se tiene en cuenta en lo que viene a ser la división. Signos iguales, respuesta positiva. Signos diferentes, respuesta negativa. Así de fácil. Por decir, me dicen z a la quinta acá. Entre menos 2, por decir, me dicen x elevado a la menos 8. Por acá me ponen m, por decir, elevado a la menos 2. Me piden dividir. Bueno, ahora ya tengo que aplicar también lo que son los signos. Primero signo, menos entre menos, la respuesta es más. 10 entre 2, eso es 5. ¿Se repite la letra? Sí, X se repite. Entonces el de arriba, recuerda, el de abajo va a subir con signo cambiado. Acá es negativo, va a subir positivo. ¿Se repite Z? No se repite Z, entonces mantiene su exponente. ¿Alguna letra más que me estoy olvidando? Sí, la M. Pero por si acaso la M está abajo. Abajo está negativo. ¿Cómo pasa? Positivo, más 2. Entonces el resultado final sería 5x, 8 y 6, 14, z elevado a la 5 y m elevado a la 2. Y eso ya sería respuesta final de este ejercicio. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder resolver ejercicios de polinomios. Sumar, restar, multiplicar y dividir polinomios. Para sumar y restar, términos semejantes. En la multiplicación y en la división, no importa si sean semejantes o no sean semejantes, porque igual se tiene que trabajar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe tanta tristeza hoy domingo? Muy bien, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias, pero de todas maneras recordarles, si por ahí todavía se les presentan las dudas al momento que ustedes están resolviendo los ejercicios, por favor, con mucha confianza, simplemente nos los hacen saber, ¿sí? Entonces, con esto yo me despido deseándoles que tengan un bonito día. Domingo recién empieza, una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo ya para nuestra penúltima clase. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.